Se puede entender sin tener en cuenta las circunstancias sociales no solamente de España, sino de toda Europa y del sur de Europa particularmente. Las circunstancias de la crisis, que a mediados de la primera década del siglo empieza a profundizarse y que no hace más que agravarse por las políticas impuestas por la llamada Troika, ¿no? Por la Unión Europea, por el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. Todo eso lo que acaba conduciendo es a una crisis social bastante amplia en el sur de Europa y en lo llamado, también en Irlanda, eso son los llamados PIGS, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia y España. Y esa crisis social no solamente afecta a las clases trabajadoras, también empieza a impactar fuertemente en los sectores medios, ¿no? Y bueno, todo eso genera obviamente una serie de protestas, de resistencias, de movimientos, que tampoco surgen espontáneamente. O sea, sería un error pensar que eso surge de la nada, sino que eso viene de atrás. La izquierda en el sur de Europa y particularmente en el Estado español tiene una amplia trayectoria de lucha y de referentes organizativos. Entre ellos podríamos destacar Izquierda Unida, que es una coalición hegemonizada por el Partido Comunista, pero donde también hay otro tipo de fuerzas políticas. Podemos hablar también de un fuerte arraigo de un sindicalismo de matriz libertaria, que tiene también bastante fuerza, sobre todo en algunas áreas geográficas. Y también no podemos dejar de nombrar a las fuerzas soberanistas de las nacionalidades históricas del Estado español, porque España es un Estado plurinacional. Todo eso es el acumulado previo de la izquierda que tendrá una incidencia en el curso posterior de los acontecimientos, ¿no? Hay que comentar en torno al nuevo fenómeno político que tanto está llamando la atención, que es Podemos, y que está aspirando a ser una alternativa de gobierno, se está constituyendo como una alternativa de gobierno, que tampoco es un fenómeno espontáneo y tiene bastante que ver con estas luchas sociales, con este acumulado político y social de la izquierda que viene de bastante atrás, ¿no? Los principales referentes de Podemos son gente que tiene una militancia previa en formaciones de izquierda, tanto en el Partido Comunista como anarquistas, como en movimientos sociales. Por tanto, Podemos no es algo que surja de la nada, no es un producto espontáneo, tampoco es un producto, por decirlo así, de laboratorio, aunque sí que tenga atrás una reflexión bastante importante o bastante homogénea, por decirlo así, de un núcleo, fundamentalmente de profesores de la Universidad Complutense de Madrid, que durante los últimos años aprendieron bastante de todo lo que han sido los procesos de cambio en Latinoamérica. Estamos hablando de Errejón, que pasó bastante tiempo en Bolivia, de Juan Carlos Monedero, que fue asesor del presidente Chávez, y Pablo Iglesias, que es su mayor referente comunicacional y que ha conseguido posicionarse precisamente a través de un buen manejo de los medios de comunicación. Todos ellos han estado bien pendientes de lo que han sido los procesos nacional populares en América Latina y cómo han ido construyendo mayorías sociales. Han tomado buena nota de eso y han tratado de adaptarlo, obviamente con las circunstancias específicas, al Estado español. No solamente ellos, también un buen grupo de activistas de la izquierda y también ciertos partidos de cuadros que se han integrado a ese proceso de Podemos.
Eso es lo que echa a andar la bola, por decirlo así. Eso tiene un sustrato fértil en lo que comentaba del empobrecimiento y el empeoramiento de las condiciones de vida generales de la población española, tanto de las clases trabajadoras como de las capas medias, y que eso ya tiene un primer impacto a nivel masivo con el 15M en el 2010, y de esa fuerza, de ese magma social que se genera ahí, es que bebe bastante Podemos, ¿ya? Pero sí con una perspectiva ya política, de pasar del no nos representan al dar el salto a disputar esa representación, a disputar la institucionalidad. Bueno, para entender cómo se está dando el fenómeno de politización que está suponiendo Podemos, de politización popular, hay que entender de dónde se parte, ¿no? De dónde se parte, que es de un periodo desde que culmina la transición a la democracia en el Estado español, que algunos colocan ese hito en la Constitución del 78, cuestión que yo no comparto. Otros la sitúan en el triunfo electoral del Partido Socialista Obrero Español en octubre del 82, y otros incluso lo hacen coincidir con el año 86, que es el año en el que España entra en la OTAN y también se hace miembro de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entra en Europa. Sea como sea, más allá del hito que podamos definir como marcador entre una etapa y otra, lo que sí que es cierto es que esa transición, su culminación como una reforma pactada de lo que fue la dictadura franquista, tanto en lo político como en lo económico, como también en lo cultural, tiene sus efectos desmovilizadores y tiene sus efectos también despolitizadores en gran medida, de tal manera que durante los años 90, ya así en plena democracia, por decirlo así, nos encontramos con una etapa en la que es bastante difícil articular un sujeto popular, donde los niveles de politización bajan bastante, se da un retraimiento en general de la población respecto a los asuntos políticos, y bueno, y ese espacio lo ocupa cada vez más también un sentido común neoliberal, que proclama la despolitización por un lado, pero que por otro lado obviamente también politiza en un sentido neoliberal. Ya su politización precisamente tiene que ver con el repliegue de los individuos a la vida privada y el dejar en manos del mercado y de los políticos profesionales todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, ¿ya? Eso durante los años 90. Entonces eso va acompañado de una etapa de crecimiento económico en el Estado español sin precedentes, que luego veríamos que era ilusorio porque estaba basado en la especulación inmobiliaria, estaba basado en la deuda, pero que durante un tiempo generó la ilusión de que esta generación iba a vivir, iba a ser la que mejor viviera en el Estado español y que eso iba a ser un progreso ininterrumpido. Sobre esa ola es que se monta la hegemonía cultural del Partido Popular, de la derecha, del neoconservadurismo, ¿no? Que toma sus referentes de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Milton Friedman, de todo lo que fue la revolución conservadora en los años 80. Todo eso se impone, y todo eso no solamente es que el Partido Popular gane con mayoría absoluta las elecciones en el año 96, sino que el efecto que tiene eso es un efecto totalmente de arrastre, por decirlo así, de tal manera que el Partido Socialista, que ya había ido dibujando sus contornos desde que comenzó a gobernar y se plegó a las directrices de la Unión Europea, se plegó a primero la Comunidad Económica Europea, se plegó a la OTAN, se plegó a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos dentro de lo que era todavía el fin de los años finales de la Guerra Fría. El Partido Socialista se va desdibujando cada vez más su identidad de izquierda y va adoptando cada vez más las ideas fuerzas neoliberales. Eso es un hecho. Por eso no extraña que a día de hoy el mayor damnificado por el surgimiento de Podemos sea precisamente ese Partido Socialista, que queda como el jamón del sándwich. Queda que no es ni el PP
no es ni el orden, el establecimiento férreo del modelo neoliberal, pero tampoco es una alternativa. Se limitó a administrar el modelo neoliberal los años durante los que gobernó, también con la excusa de que peor sería la derecha, ¿no? Un poco apoyándose en esa cuestión del mal menor, del voto útil, ¿no? De los sectores sociológicamente antifranquistas. Claro, en ese magma es que surge Podemos como un intento de repolitizar, pero teniendo en cuenta que allá donde va a tener que incidir, que sobre la base electoral a la que quiera apelar, está todavía hegemonizada en gran medida por ese sentido común neoliberal. Entonces, hay una cuestión ahí con el tema del no nos representan, ¿no? El no nos representan, por una parte sí, es una crítica a la clase política y cómo ha manejado la crisis, ¿ya? Pero por otro lado también es heredero en gran medida, y eso no se nos puede olvidar, de ese sentido común neoliberal, ¿ya? De esa crisis de representatividad que también impulsa el neoliberalismo en gran medida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Podemos en torno a eso? Trata de instalar ciertas contradicciones o ciertas dicotomías que ayuden a modificar lo que es el mapa político o la correlación general, ¿ya? Entonces introduce algo que había estado ausente durante muchos años de la izquierda en el Estado español, fuera parte obviamente de las nacionalidades históricas, que es la contradicción entre soberanía y dependencia, ¿ya? Y vuelve a hacer énfasis en la necesidad de que el Estado español tenga soberanía, ¿ya? Soberanía económica y soberanía también sobre las decisiones políticas, ¿ya? Y eso lo pone en contradicción sobre todo con los dictados de la Unión Europea y de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también empieza a hacer una dicotomía entre lo que es la vieja política, signada por una falta de representación del ciudadano, por un alejamiento entre el político profesional y el electorado, y empieza a decir que hace falta una nueva política que sea participativa, que sea verdaderamente democrática y donde la ciudadanía pueda expresarse con mayor amplitud, ¿no? Empieza a generar esos dos elementos discursivos para atacar o para incidir en esa base electoral que entiende, y que es cierto, que a pesar de que ha ido politizándose a raíz de la crisis y que ha ido ampliando su crítica a lo existente, todavía en gran medida está secuestrada por esas lógicas neoliberales, por esas lógicas de la derecha política y económica de entender la actividad política, ¿no? Entonces entiende, por ejemplo, que no puede quedarse discursivamente la dicotomía entre derecha e izquierda, que eso no le sirve tampoco para generar mayorías sociales entre una juventud que no tiene muy clara cuál es la diferencia entre derecha e izquierda y que no se siente representada por eso, pero que sí que se puede sentir representada por un discurso que realmente sí que es de izquierda, pero sin decirlo, ¿ya? Entonces busca generar una nueva identidad, ¿ya? La cuestión es, para mí, para los que venimos también de unas tradiciones de izquierda más claras o más clásicas, por decirlo de alguna manera, es cómo eso se compatibiliza con el acumulado previo, que tampoco se puede perder porque no solamente le da una riqueza, sino también le da una perspectiva de superación histórica del modelo. No solamente de ganar las elecciones, las próximas, que son en noviembre, que todavía falta mucho, sino también que permite tener cierta, ¿cómo decirlo?, retaguardia estratégica, por decirlo así, que te permita no dar demasiados pasos atrás. No sé si me explico. La cosa es que uno tiene que mantener ciertas ideas fuerza también y mantener ciertos resguardos orgánicos, ciertos resguardos partidarios que te sirvan como anticuerpo ante ciertas desviaciones posibles del populismo, ¿ya? Que el populismo es una categoría que Podemos rescata para Europa, también basándose en la experiencia latinoamericana. Dice, el populismo no tiene por qué ser negativo, también es una forma como de generar una nueva correlación de fuerza, utilizando esa contradicción entre pueblo y oligarquía, ¿no? Bueno, además de
de Podemos, la otra fuerza emergente de la izquierda con capacidad de convertirse en la alternativa de gobierno en Europa ha sido Syriza, la coalición de la izquierda radical griega. Syriza nace en un contexto totalmente diferente al de Podemos. Diferente en cuanto a cómo se ha manifestado la protesta social, que se ha manifestado de un modo bastante más orgánico y por unos cauces bastante más clásicos, por decirlo así, de los que se han manifestado en el Estado español. Y por otro lado, en Grecia no llegó a tener la profundidad que tuvo en el Estado español la penetración del sentido común neoliberal. Eso también se unió a que en Grecia la alternativa de izquierda existente hasta el surgimiento con potencia de Syriza era una alternativa que, a pesar de tener una fuerte incidencia en el movimiento popular, sobre todo a nivel sindical, y a pesar de tener una base electoral no menor, en torno al 5, al 6, al 7%, no conseguía trascender de ese marco y tampoco conseguía y ni siquiera se preocupaba por generar las alianzas o generar las aperturas necesarias que le permitieran generar una mayoría social. Entonces, ante esa situación de bloqueo del Partido Comunista griego, que no tenía la capacidad como para trascender eso, es que tiene vía libre para el surgimiento de una alternativa como Syriza. ¿Ya? La capacidad que tiene Syriza para constituir una mayoría también viene dada por el hundimiento del referente socialdemócrata del país, del PASOK, que no es capaz de, ni por un lado, hacer frente a las imposiciones de la Troika, y por el otro lado, tampoco representa una carta fiable para esa Troika de gobernabilidad. Entonces, lo mismo que planteaba para el caso del PSOE en el Estado español, se convierte en el jamón del sándwich entre Nueva Democracia, que es el partido conservador, que consigue hegemonizar a ese partido del orden, que lo que busca precisamente es la estabilidad de Grecia en torno a ese modelo neoliberal, cueste lo que cueste, al costo de una gran factura social, de un empobrecimiento general de la población, y por el otro lado de una alternativa que cuestiona frontalmente eso, que cuestiona el memorándum, que cuestiona la legitimidad de la deuda griega y que está planteando una salida de soberanía a la crisis griega, ¿no? El PASOK se queda en medio, ¿no? Su figura más carismática y su figura histórica, Papandreou, que de hecho viene de una saga familiar, en un momento dado intenta dar una respuesta, intenta enfrentarse, bastante tibiamente, pero enfrentarse a los dictados de la Troika, le cortan la cabeza, precisamente desde esas instituciones multinacionales al servicio del capitalismo financiero, y el Partido Socialista entra en crisis. ¿Ya? Toda esa crisis es capaz de capitalizarla Syriza, atrayendo a esos sectores de centro izquierda hacia sus filas y también, lo mismo que en el caso de Podemos, apelando a la conciencia nacional griega, ¿no? Apelando a esa contradicción entre soberanía y dependencia, ¿no? Entonces, así es que Syriza va convirtiéndose en alternativa, va arrinconando al Partido Socialista y va ocupando su espacio político, pero con otro contenido que no es el de la socialdemocracia clásica que predominó en Europa en los años 60, 70, ¿no? 80. Esta es otra socialdemocracia, porque la verdad, si a uno le preguntan, y ellos mismos lo admiten, el programa de Syriza a día de hoy es un programa socialdemócrata clásico. Pero claro, en las condiciones actuales del capitalismo y en las condiciones actuales de Europa, esa socialdemocracia entra en una contradicción frontal con lo que es la hegemonía neoliberal, que ni siquiera admite ese tipo de programas, ¿ya? Entonces eso lo que hace es polarizar. Y dentro de esa polarización, como comentaba también en el caso español de Podemos, es importante que sí que existan partidos de cuadros, formaciones que se planteen una perspectiva más global y más estratégica también de la lucha. También teniendo claro que no solo basta con construir mayorías electorales, porque las mayorías electorales, y de eso el pueblo español y el pueblo griego saben bastante,
a la hora en la que se enfrentan con los intereses de los poderosos, con los intereses de las oligarquías, son violentamente afrontadas y sufren desestabilización, y contra eso hay que tener una fortaleza ideológica y una fortaleza también en todos los planos de la disputa. No solamente basta con tener la fuerza electoral o las mayorías electorales, sino también hay que construir eso otro. Y ese papel yo creo que sí que le cabe a la izquierda más clásica, siempre que sea capaz de comprender la necesidad que tiene táctica en este momento histórico de aliarse o de buscar un entendimiento, o por lo menos comprender lo que representa este populismo o lo que representan estas alternativas nacional populares en el sur de Europa.